También nos acompaña Fray Luis Javier Rubio Guerrero. Él es sacerdote dominico, licenciado en Teología, especialidad en Moral por la Universidad Pontificia de México, licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, maestro en Realidades Latinoamericanas y Pensamiento Cristiano en la Universidad Autónoma de Artes y Ciencias de Chile. Se ha desarrollado como presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, profesor de Teología en la Universidad Pontificia de México, coordinador del área de Teología Moral, moderador de estudios institucionales de los dominicos en México, rector del Instituto de Formación Intercongregacional de México, profesor, conferencista invitado en diferentes espacios del Instituto Pedro de Córdoba de Santiago de Chile y miembro del Consejo Directivo del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana. Pues sin más, los dejo para que nos compartan sus ideas. Muy bienvenidos, muchas gracias por su presencia. Vamos ahora a hablar, como ya lo decía la doctora Aspe, de algunas cuestiones actuales acerca de esta encíclica, la Rerum Novarum. Yo he titulado a esta participación Tan lejos y tan cerca, ¿verdad? Que es el nombre de un poema y de una película, porque precisamente así se ve la Rerum Novarum, creo yo, tan lejos de hace 125 años, pero tan cerca, tan actual, porque realmente parece que quedan muchas cosas por hacer de las que planteaba la encíclica. Entonces, tan cerca y tan lejos, a 125 años de la Rerum Novarum, voy a plantear tres momentos. El primer momento, que ya lo planteó excelentemente bien la doctora Aspe, voy a tratar de armonizarlo con algunas situaciones actuales. La encíclica Rerum Novarum del Sumo Pontífice León XIII ha cumplido recientemente 125 años, y su importancia radica no solo en que es la primera encíclica social de la Iglesia Católica, sino que revolucionó la forma en que la Iglesia comprendía al mundo y el mundo comprendía a la Iglesia. En otras palabras, planteó una nueva eclesiología. Y aquí esto me parece importantísimo, porque esta es la manera como se autocomprende la Iglesia y cómo la Iglesia también es comprendida por el mundo. Y es algo que esa eclesiología sigue estando vigente, especialmente en el Concilio Vaticano II, lo que es algunos documentos del Concilio Vaticano II, especialmente la Lumen Gentium, pues tienen que hacer referencia a esta forma de verse la Iglesia, y hoy lo sabemos también en el trabajo apostólico que realiza el Papa Francisco. Cuando nos habla de una iglesia en salida, está hablando de una iglesia fundamentalmente ya dibujada en la Rerum Novarum. Entonces la encíclica logró poner a la Iglesia en diálogo con el mundo de la política y la economía, en plena revolución industrial, y aportó principios de reflexión que hoy siguen siendo vigentes para el mundo del trabajo y para el orden social en general. Como bien sabemos, la Rerum Novarum está dedicada especialmente al tema del trabajo humano y su dignidad, pero no solo se quedó allí. También planteó la negativa a que la fuerza del trabajo del hombre fuera considerada una mercancía. Abrió la posibilidad de lograr el reconocimiento de los derechos de los trabajadores y, por tanto, a constituir sus propias asociaciones, y abonó a la construcción de un clima de justicia en la empresa, que necesariamente debería desembocar en la construcción de organizaciones en donde se respirara un clima de paz. Así, la encíclica intentó proponer un nuevo camino que se opuso al planteado hasta entonces por el liberalismo extremo, cuya consecuencia había sido el capitalismo salvaje, y también como a la expuesta por el socialismo, que preconizaba la lucha de clases como el único camino para el progreso.
Por eso la encíclica, anclada en el humanismo cristiano, destaca el aspecto social del mensaje de Jesucristo e inicia un largo camino al cual conocemos como la doctrina social de la Iglesia o la doctrina social cristiana, y en el cual se destaca la fuerza transformadora del Evangelio en vías de cambiar una historia llena de violencia e injusticia en reino de Dios. Por eso, en medio de la situación histórica en la cual se estaba viviendo, la de la Revolución Industrial, el Papa León XIII recomendó a los católicos obreros y empresarios, así como a los gobiernos del mundo, no perder de vista los principios humanos y cristianos para salvaguardar y promover la dignidad de la persona, especialmente la del obrero, pero también para fortalecer un camino de cooperación entre obreros y trabajadores, donde la generación de la riqueza y su reparto fuera una tarea común. Pero pasemos ahora a hablar sobre la actualidad de este documento magisterial, que marcó definitivamente la historia de la Iglesia y del mundo en general. Para tal tarea, iniciemos con una breve comparación entre las condiciones históricas a las que ya hizo referencia la doctora Aspe, que dieron lugar a la encíclica, y las que vivimos en el día de hoy. Atendiendo a las consideraciones del padre Manuel Osa, presentamos una serie de características que él menciona y a las cuales acompañaremos con unos breves comentarios. Número 1. Vivencia cada vez en mayor escala de una actitud de indiferencia, no solo hacia Dios, sino también ante las miserias ajenas. Era evidente que lo que se estaba gestando en ese tiempo era una actitud de indiferencia ante Dios y ante las miserias ajenas. Estaba empezando lo que nosotros conocemos como el cientificismo, la modernidad, la revolución industrial. Al respecto podemos decir que hoy no vivimos lejos de esa situación. La cultura posmoderna nos ha sumido en un egoísmo y en una indiferencia para con la suerte de los hermanos. El mismo Papa Francisco ha dicho que el gran mal de nuestro tiempo es la indiferencia, es el egoísmo. Ha dicho, donde no cabe el otro, donde no caben los pobres, allí no cabe Dios. El liberalismo, segundo punto, el liberalismo filosófico nutría con sus ideas el sistema económico que conocemos como capitalismo liberal. Hoy en día existe el llamado pensamiento único, el cual habla de una única forma de alcanzar el crecimiento y el desarrollo económico, el neoliberalismo y su instrumento, el mercado. Vemos que entonces, como esta situación, también es muy parecida. Por otra parte, había la utopía de los idealismos socialistas, principalmente de origen marxista, que muchas veces utilizaba la inconformidad y los reclamos de los trabajadores y los empujaba a las luchas de clases, donde lo hemos oído. No estamos lejos de esta situación cuando vemos cuántos partidos políticos o dirigentes manipulan la legítima inconformidad de la clase obrera para lucrar con ellos o servir a sus intereses particulares. Otra situación era la evidencia de pobreza escandalosa de los asentamientos humanos en los barrios proletarios, la carencia de lo necesario para vivir dignamente de esas familias que no vivían, sino subsistían. También nos parece esto muy familiar. Es claro que esta situación continúa en nuestro tiempo. Los datos acerca de la pobreza y la desigualdad no dejan de sorprendernos. Hablamos de más del 50% de la población en nuestro país que vive en esta situación y personas, especialmente niños, que siguen enfermándose y muriéndose por esta causa. 5. La resignación de algunas personas y la exhortación a la generosidad de los ricos con los desposeídos. La lucha de algunos sectores por despertar una conciencia social. Esa era la situación, nuestra situación. El Papa recientemente hablaba en nuestro país acerca sobre el sentimiento de resignación que parece adueñarse de nosotros, los cuales muchas veces pensamos que todo esfuerzo para cambiar la situación es inútil y no nos queda más que resignarnos ante las condiciones actuales, y algunos más solo ven en el ejercicio del asistencialismo la única posibilidad
de hacer algo por los más pobres, sin pensar en un verdadero cambio de mentalidad y de estructuras que permita la generación de una nueva sociedad. También otra situación era la situación de posguerra, con sus inevitables secuelas de horror, de hambre y de conmoción social, y la aparición de falsos mesías. Esta situación tampoco es ajena a nuestro tiempo. Vivimos en medio de varias guerras, a veces no declaradas, el narcotráfico, el terrorismo, además de la aparición de redentores que muchas veces se esconden atrás de un populismo electorero. Así nos podemos dar cuenta que el entorno en el que surgió la encíclica Rerum Novarum no está muy lejos de nuestra realidad, y que también hoy la Iglesia y en general el pueblo de Dios debe insistir en desarrollar dos tipos de reflexiones correspondientes a dos tipos de órdenes que la encíclica presentó en su momento. Y aquí es un trabajo que está pues implícito dentro de la encíclica. Por una parte, la encíclica presentó un diagnóstico de la situación, un juicio adecuado a los problemas de su tiempo y la elaboración de una serie de líneas y estrategias que colaboraron en la puesta en práctica de acciones que generaron un cambio real ante la situación en la cual se vivía. Por otro lado, también, y esta es la otra tarea, se hizo una reflexión más permanente que exige a la Iglesia ser promotora de una serie de principios básicos y permanentes, como la primacía de la persona, el respeto a la justicia, la solidaridad, la subsidiariedad, la práctica de la caridad, el compromiso con sus deberes ciudadanos. Todos estos fueron principios no para ese momento, sino de largo alcance, que deben ser tomados en cuenta por aquellos cristianos y hombres de buena voluntad que deben introducirlos en todas las estructuras temporales para también solucionar los problemas concretos. Bajo esta visión, la Rerum Novarum logró presentar y defender algunos temas que hoy nos parecen muy actuales. A continuación, presento algunos de ellos, los cuales siguen siendo una tarea pendiente en nuestros días. Es decir, ahora voy a hacer una lista de algunos temas que me parece que la Rerum Novarum tocó y que siguen hoy todavía pendientes. Primero, que la fuerza del trabajo del hombre no sea considerada una mercancía, situación que hoy sigue vigente en nuestro mundo global. Así nos lo demuestra el mercado laboral en diversas naciones, las cuales compiten entre sí por inversiones, muchas veces a costa de los sueldos, los salarios y los sufrimientos de nuestra gente. Segundo, reconocer el derecho de los trabajadores a constituir sus propias asociaciones. Se insta al Estado a reconocer por ser natural el derecho de asociación profesional, situación que me parece todavía está hoy pendiente. No es que no haya sindicatos, no es que no haya organizaciones, sino que bien sabemos que muchos de ellos no cumplen la función para la cual fueron creados. 3. El descanso dominical y una jornada laboral adecuada. Es cierto que se habla hoy de días de descanso, de periodo vacacional y jornada laboral de no más de 8 horas, pero hoy en día muchas veces estas exigencias son ignoradas por los empleadores o incluso los mismos trabajadores se ven obligados a tener 2 o 3 trabajos con jornadas laborales muy demandantes, ¿verdad? Les podemos preguntar a los taxistas y a otro tiempo cuánto trabajan. 4. La prohibición del trabajo infantil. Hoy sabemos que el trabajo infantil es una realidad que se asoma en cada esquina, es decir, en donde se lavan los parabrisas o dentro del comercio informal, al igual que en muchas otras situaciones donde los menores se ven se ven a ayudar para el sostenimiento del hogar, aunque no son sujetos, y otros más que son sujetos de explotación infantil. 5. La protección a la mujer trabajadora. Varios estudios han demostrado cómo la mujer trabaja por salarios inferiores a la de los hombres, aún desempeñando el mismo empleo, o cómo muchas veces ellas son sujetas a abusos de todo tipo. 6. El reconocimiento del justo salario. La discusión sobre el justo salario sigue estando vigente en nuestros días. Lamentablemente mucha gente no recibe lo que le corresponde por el trabajo realizado
El salario mínimo ha dejado de ser un referente real y las diferencias salariales entre diversos estamentos laborales es sorprendente. Aquí varias veces nos ha hablado don Lorenzo sobre esa situación. 7. La previsión y la seguridad social. Todos sabemos la situación que guarda la seguridad social en nuestro país. Es notorio el problema de las pensiones, la atención médica para los trabajadores, amén de otra serie de problemas a las que se enfrenta el trabajador en nuestros días en materias de previsión social. 8. La colaboración frente al socialismo y al liberalismo extremo. La encíclica habla de una colaboración entre clases sociales. Lamentablemente, este sigue siendo un reclamo, salvo honrosas excepciones. Parece que asistimos todos los días a combates entre patrones y empleados, ciudadanos y servidores públicos, políticos y empresarios. El concepto de fin común está muchas veces ausente de nuestra reflexión. 9. El reconocimiento pleno de la propiedad privada dentro de los límites de la justicia. Otra gran veta que abre la encíclica es traer la vieja enseñanza social de la Iglesia, que sin menoscabo de la legítima propiedad, en tiempo de escasez todo es común, como lo decía Santo Tomás, lo cual se aplica para quienes, siendo legítimos dueños de un bien, no deben pensar que es para cualquier uso, sino en aquel que se encuentra dentro del margen de la justicia. 10. Que el Estado, dice la encíclica, tiene la misión de promover el bien público y el privado, confiriéndole en medio de las relaciones laborales y comerciales. La encíclica no desconoce la función del Estado como regulador y garante del bien común, una función que muchas veces ha dejado de lado, asumiendo papeles que no le corresponden en favor de solo una parte de la sociedad. 11. Señala finalmente la encíclica la imposibilidad de superar totalmente las desigualdades sociales. No obstante, subraya el deber de ayudar a los demás en sus necesidades. En este punto vale la pena resaltar una enseñanza que viene desde los padres de la Iglesia, los cuales señalaban que las naturales desigualdades entre los hombres, al nacer, han de ser superadas en el transcurso de la vida social. Bueno, hasta aquí vamos ya a pasar al segundo punto. Hasta aquí hemos hablado de la situación en la que se gestó la encíclica Rerum Novarum y hemos hecho una comparación con nuestra situación. Luego hemos pasado a abordar a los grandes problemas que trató la encíclica en materia laboral y también hemos visto cuáles siguen siendo estas tareas pendientes. Ahora acerquémonos a los datos duros que sin duda alguna nos harán recapacitar sobre la urgencia de aplicar con la necesaria creatividad algunos de los principios que nuestro documento menciona. Y aquí van algunos datos. Así, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, con sede en París, quien recientemente actualizó su lista de países evaluados por el número de horas que trabajadas en el año, México, de los 37 países que conforman la lista, es el que tiene la jornada laboral más pesada, con 2.246 horas por trabajador en el 2015. Esto quiere decir que, considerando 256 días laborables, un mexicano trabajó en promedio 8.8 horas por jornada. Países con situaciones similares a las de México son Costa Rica y Corea del Sur. Sin embargo, por ejemplo, en Corea del Sur, durante la década pasada se trabajaba más tiempo que en México. El país asiático ha reducido drásticamente sus horas de trabajo y desde el 2008 tiene un promedio de horas menor al mexicano. Los países cuyos trabajadores tienen menos horas laborables y por eso están en peores condiciones son Alemania, Holanda y Noruega. Los alemanes trabajan jornadas de entre 5 y 6 horas. Además, en el país germánico es común el empleo a tiempo parcial, algo que la OCDE también considera para la elaboración de su lista. A su vez, la OCDE proporciona estadísticas relacionadas con el salario mínimo. Con datos de 25 países, la organización concluye que México tiene el salario mínimo más bajo. Este apenas alcanza los $1,911.70 anuales, que al tipo de cambio actual equivalen a poco más de 35,000 pesos al año o 3,000 pesos al mes. También hace algunos días el presidente hablaba en el Estado de México. Decía, se han generado empleos en México, que hay más de 2 millones de empleos generados en nuestro país.
cifra nunca antes alcanzada en ninguna otra administración de gobierno, desde que se mide el empleo de manera mensual. Eso lo dijo el presidente. Dice, yo me congratulo de todo ello, los felicito y felicito a todos los trabajadores, dijo Peña Nieto. Lo que nunca mencionó en su discurso es que en México prácticamente 6 de cada 10 trabajadores laboran en la informalidad, es decir, sin un salario fijo, sin prestaciones, muchas veces sin seguridad social, ni accesos a servicios de salud. El problema es grave porque según las estadísticas a propósito del Día Mundial de la Población, publicadas por el INEGI, la vulnerabilidad en el trabajo se manifiesta de muchas formas y una de ellas es el trabajo informal. Bueno, ahí tengo otras cifras, por ejemplo, la desocupación de los jóvenes, de las jóvenes entre 15 y 24 años fue de 8.2, es decir, el doble de la tasa estimada a escala nacional, que es de 4, la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar del trabajo y la protección social para las familias no ha alcanzado los términos esperados, y bueno, por ejemplo, otra cosa que pone el Coneval, dice que en cuestión de ingresos, en el primer trimestre del año, el ingreso laboral per cápita, tomando en cuenta la canasta alimentaria, es de apenas 1.515 pesos. Cuando asumió el actual gobierno, rondaba los 1.600. Ahora, finalmente, perdón por la demora, el magisterio actual. Evidentemente, estos datos no nos pueden dejar tranquilos. Es necesario recuperar aquellas intuiciones, principios y criterios que dieron origen al Rerum Novarum y armonizarlos con lo que el magisterio actual hoy en día nos ha presentado. Sobre esto último me permito acercarme al pensamiento del Papa Francisco sobre el trabajo. Y lo primero que me parece digno de resaltar es aquella frase que pronunció el 19 de agosto en una catequesis sobre el trabajo y la familia. Dijo el Papa: de una persona seria y honesta, lo más bello que se puede decir es que es un trabajador. Es uno que trabaja, es uno que en la comunidad no vive a expensas de los otros. Y luego completó diciendo, trabajar, repito en 1000 modos, es propio de la persona humana. Expresa su dignidad de ser creadora a imagen de Dios. Por eso se dice que el trabajo es sagrado, el trabajo es sagrado. Por eso la gestión de la ocupación es una gran responsabilidad humana y social que no puede ser dejada en la mano de pocos o descargado sobre un mercado divinizado, dice el Papa. Y causar una pérdida en puestos de trabajo significa causar un grave daño social. Y es que para Francisco el posibilitar, generar empleos, es una gran tarea de gobiernos y empresarios, pero también de todos los que nos identificamos como cristianos. Así lo dijo. Cito al Papa: yo me entristezco cuando veo que no hay trabajo, que hay gente sin trabajo, que no encuentra trabajo y que no tiene la dignidad de llevar el pan a casa. Y me alegro tanto cuando veo que los gobernantes ponen tanto esfuerzo, trabajo, para encontrar puestos de trabajo, para buscar que todos tengan un trabajo. El trabajo es sagrado, el trabajo da dignidad a una familia y debemos rezar para que no falte el trabajo a ninguna familia. Sin embargo, debemos acotar que no se refiere a cualquier clase de trabajo, sino aquel que, como decía la doctora Aspe, dignifica a la persona. Así dijo aquí en Juárez, la mentalidad reinante pone el flujo de las personas al servicio del flujo de capitales, provocando en muchos casos la explotación de los empleados como si fueran objetos para usar, tirar y descartar. En este contexto es que entendemos por qué en una de sus homilías matutinas, expresamente la del 19 de mayo, fue extremadamente duro contra aquellos empresarios que se aprovechan de la necesidad de trabajo para beneficio personal. Dijo el Papa: hambrear a la gente con su trabajo para mi beneficio, vivir de la sangre de la gente, eso es pecado mortal.
Todo esto dicho en un contexto en el que, como dijo el Papa en el Evangelii Gaudium, algunos siguen pensando que todo crecimiento económico favorecido por la libertad de mercado logra provocar por sí mismo mayor equidad e inclusión social, idea que, como afirma el Papa, jamás ha sido confirmada por los hechos y expresa una confianza burda e ingenua en la bondad de quienes detentan el poder económico y los mecanismos sacralizados del sistema económico imperante. Finalmente, para terminar con estas reflexiones, los invito a recordar aquellas palabras con las que el Papa León XIII hablaba sobre la competencia del Estado en hacer valer la justicia y al mismo tiempo mirar por el más débil. Dice la encíclica: los derechos, sean de quien fueren, habrán de respetarse inviolablemente, y para que cada uno disfrute del suyo, deberá proveer el poder civil, impidiendo, castigando las injusticias. Solo que en la protección de los derechos individuales se habrá de mirar principalmente por los débiles y los pobres. La gente rica, protegida por sus propios recursos, necesita menos de la tutela pública. La clase humilde, por el contrario, carente de todo recurso, se confía plenamente al patrocinio del Estado. Este deberá, por consiguiente, rodear de singulares cuidados y providencias a los asalariados, que se encuentran entre la muchedumbre desvalida. Muchísimas gracias.